Hola, mucho gusto. Mi nombre es Johnny Misael Cuello Antunes, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAM, pasante de la clase Seminario de Investigación Jurídica, en la cual desarrollamos una investigación la cual denominamos la migración en Honduras. Pero nuestro tema de investigación es derechos humanos vulnerados para los migrantes, crecimiento de la migración a raíz del COVID-19 y posibles medidas para reducir la migración de los hondureños en tránsito. La estructura de nuestra investigación está conformada de la siguiente forma: introducción, objetivos generales, planteamiento del problema, conclusiones, recomendaciones y propuestas que nosotros realizaremos como investigadores. La introducción de nuestro tema: como todos sabemos, en Honduras la migración es un tema de décadas, un tema histórico que ha crecido en las últimas 2 décadas y que actualmente es un tema de discusión por algunos problemas que se han dado y que todos conocemos, los cuales mencionaremos a continuación, que son 3. El primero es la llegada de la pandemia COVID-19. Esto provocó que múltiples y millones de hondureños salieran de nuestro país. Otro de los temas es la pérdida de empleos, que es a raíz de la COVID-19. Trajo como consigo la pérdida de 250,000 empleos en Honduras, lo cual provoca que los hondureños se movilicen en masa hacia otros países. El otro tema importante es los desastres naturales o huracanes, que recientemente estuvimos el Iota y el ETA en el norte del país, lo cual provocó un desplazamiento significativo de hondureños a otro país. Lo importante de esto es que estos hondureños no llegaron a su país destino, se quedaron en migrantes en tránsito, los cuales fueron deportados en países en los cuales ellos transitaban, que no era el país destino a los que ellos querían llegar. Los objetivos de nuestra investigación son los siguientes y los basamos en 3 objetivos fundamentales. El número 1, conocer la causa más significativa por qué los hondureños migran. El número 2, conocer los derechos que se le vulneran a los migrantes en tránsito. Y el número 3, conocer las políticas, proyectos o políticas públicas que el gobierno genera para reducir la migración o para ayudar a los migrantes. La metodología de nuestra investigación es basada en 2 sistemas: el sistema cuantitativo y cualitativo. En el sistema cuantitativo, nosotros aplicamos encuestas a una población de 100 personas aproximadamente, de distintos niveles educativos, de distintas clases sociales, hondureños, para obtener resultados significativos y resultados certeros para saber cuál es la causa más importante por lo que los hondureños emigran. Otra de las metodologías de investigación es la metodología cualitativa, lo cual nos sirve para interpretar la cuantitativa y en un conjunto hacemos una interpretación que nos lleva a importantes resultados. El planteamiento del problema. Como todos sabemos, en Honduras la migración es de décadas. Es un problema económico, social, político y un problema de país, lo cual los gobiernos no han sabido entender ni han sabido interpretar y proponer políticas públicas que reduzcan la migración o que ayuden al migrante retornado o a los que ya son migrantes en tránsito. Los resultados que nosotros obtuvimos en la aplicación de las encuestas son los siguientes. Les preguntamos a una población de 100 personas, de 100 hondureños aproximadamente. La pregunta es: ¿por qué razón migraría usted de Honduras? Los hondureños contestaron, en primer lugar, que migrarían por la falta de empleo. Las otras opciones son por los huracanes o desastres naturales, por miedo al gobierno actual o por la pandemia COVID-19. En segundo lugar, nosotros encontramos que los hondureños emigran por miedo al gobierno. Se identificó que los hondureños temen al gobierno actual de Honduras, lo cual provoca que ellos emigren. Y esto provoca un fenómeno de inseguridad, un fenómeno de pobreza, un fenómeno de falta de educación y un fenómeno de falta de acceso a la salud, lo cual va incluido en el temor que le tienen los hondureños al gobierno actual. En tercer lugar, encontramos que los hondureños migraron
por desastres naturales o por huracanes que recientemente lo vivimos como ETA y IOTA. Y en último lugar, encontramos que el hondureño migra por la pandemia COVID-19. Los resultados de nuestra siguiente pregunta fueron los siguientes. ¿Cuál cree usted que es la peor amenaza cuando ya es un migrante en tránsito? Cuando un hondureño se desplaza y sale del país y pasa por los diferentes países para llegar a su país destino, se le considera migrante en tránsito. Y nosotros les consultamos cuál es el peor miedo o cuál es la peor amenaza que ellos sufren. Una serie de respuestas, las cuales son perder la vida, perder a su familia, contraer alguna enfermedad, sufrir un secuestro o que lo arrestre la migra. Es importante señalar que en primer lugar los hondureños en tránsito, el temor o la amenaza más significativa es perder la vida. En segundo lugar está perder a sus familiares. En tercer lugar encontramos sufrir un secuestro y en cuarto lugar contraer alguna enfermedad en el camino. Se le consultó a una persona que fue migrante desde los 5 años, que es un migrante retornado, que cuál fue la peor amenaza o el peor miedo que él sufrió cuando fue un migrante en tránsito. La persona nos contestó que el peor miedo que un migrante sufre es el miedo a no llegar a su país destino. Importante la encuesta porque nos damos cuenta que cuando estamos en Honduras el peor miedo es perder la vida, pero cuando somos migrantes en tránsito el peor miedo es no llegar al país destino. Así pues, con nuestra investigación pasamos a una tercera respuesta, lo cual preguntamos, ¿conoce usted algún programa que le ayude si quiere migrar? Le consultamos a los hondureños si ellos conocen algún tipo de programa que el gobierno pueda extender para que le ayude a migrar o que le ayude si es un migrante deportado. El 78.9% desconocen los programas estatales para los migrantes. Es de suma preocupación para el gobierno el desconocimiento que tienen los hondureños en estos programas que puedan ayudarles. En conclusión, podemos decir que los hondureños migran por razones socioeconómicas y políticas, sociales, por ejemplo, falta de empleo, por ejemplo, miedo al gobierno, por ejemplo, falta de educación, falta de acceso a la salud pública. Dificultad. También concluimos que encontramos dificultad para la recolección de datos. No existe una plataforma ni un instituto que recolecte la información exacta de cuántos hondureños migran, cuántas personas han migrado de Honduras, cuántos viven en otro país o cuántos son migrantes en tránsito, lo cual es de suma preocupación para el Estado de Honduras no contar con un método estadístico para poder ayudar a todo el pueblo hondureño. Las recomendaciones. Nosotros recomendamos al Estado de Honduras, en sí al gobierno de Honduras, que las recomendaciones de nuestra investigación por medio de los resultados son las siguientes. Se le recomienda al Estado de Honduras crear un instituto desconcentrado con independencia de presupuesto, lo cual integre o aglutine todos los organismos, todos los entes gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la migración para tener una concentración única y que éste pueda recolectar toda la información y poder brindar una ayuda integral a los migrantes en tránsito o a los migrantes deportados. Para la eficiente aplicación y ayuda es necesario crear políticas públicas que ayuden a la socialización de estos programas. Que el gobierno genere políticas públicas o que genere programas de publicidad para que los hondureños conozcan estos programas que ayudan a los migrantes, ya sean migrantes en su país destino o migrantes en tránsito. Con obtención de nuestros resultados, procedemos a realizar la siguiente propuesta como investigadores. Nuestra propuesta es la Plataforma Migratoria de Honduras, la cual será una entidad desconcentrada del Poder Ejecutivo adscrita a la Secretaría de los Despachos de Gobernación y Justicia. Será un ente técnico de derecho público, político, profesional, con independencia presupuestaria, la cual se identificará con esta imagen. De igual forma, las funciones que esta Plataforma Migratoria de Honduras tendrá serán las siguientes: regir la política migratoria de Honduras, asegurar la atención integral para los migrantes hondureños
crear las políticas migratorias del país, controlar las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la ayuda de los migrantes, recolectar toda la información migratoria del país y crear el expediente migratorio del país, distribuir el presupuesto migratorio en todo el país, lo cual esto ayudará a tener un mejor control y a dar una mejor ayuda asistida a los hondureños que son deportados o a los hondureños migrantes. De igual forma, esta plataforma, al ser aprobada, va a crear lo que es una política pública, llamada Política Pública Socializando los Entes Migratorios. Con nuestra investigación nos enteramos que los hondureños no conocen los entes de migración que ayudan al hondureño migrante, lo cual el Estado necesita una política de publicidad masiva para que estos se enteren qué órganos les van a ayudar cuando sean deportados o cuando sean migrantes en tránsito, ya que los hondureños desconocen a los entes y no confían que el Estado pueda ayudarles cuando sean migrantes. El papel del Estado será reconocer, aplicar y activar una política pública de publicidad para reconocer y poder hacer que los hondureños creen en el gobierno y crean en las instituciones que estos tienen que les ayudarán a salir adelante.